Genial, entonces, ¿dónde tengo mi...? Entonces, la idea de la clase de hoy es, eh, de alguna manera, unificar lo que vimos en las últimas dos clases, que es, por un lado, la unificación de la interacción electromagnética y la interacción débil, que vimos hace dos clases, y, por otro lado, lo que vimos en la clase pasada de cómo es un mecanismo, una idea, que llamamos mecanismo de Higgs, que permite generar masas en una simetría de gauge, eh, eh, mediante un mecanismo que mantiene la invariancia de gauge, ¿sí? Entonces hagamos un breve repaso de lo que vimos la vez pasada. Entonces, la clase pasada discutimos el concepto de ruptura espontánea de la simetría, o también llamado mecanismo de Higgs. ¿Y por qué es que necesitamos una cosa así? Porque hace un par de clases vimos que en el lagrangiano de la interacción electrodébil, uno no puede poner términos de masa ni para los fermiones ni para los campos de Gauge. En el caso de los fermiones, en el caso de los campos de Gauge, uno no puede poner términos proporcionales a zeta mu, como si zeta mu fuese ese campo de Gauge. Y recuerden que los términos cuadráticos en los campos son los términos de masa. ¿Por qué? Porque en el lagrangiano de Klein-Gordon, un término de masa iba como m cuadrado phi cuadrado, ¿sí? O lo que es lo mismo, m cuadrado zeta mu, si ese campo fuese un campo vectorial. Y en el caso de los campos fermiónicos, en la ecuación de Dirac, que describe fermiones, los términos de masa eran proporcionales a psi techo psi. ¿Sí? En el lagrangiano de Dirac, el término de masa es m psi techo psi. Entonces, los términos cuadráticos en los bosones de Gauge, en los campos de Gauge, y los términos cuadráticos en los espinores de Dirac, son los términos que uno asocia a la masa que veníamos heredando desde física 1 hasta el día de hoy. ¿Sí? Ahora bien, resulta que estos términos proporcionales a los campos de Gauge al cuadrado, por cómo transformaban estos campos de Gauge, si uno reemplaza zeta mu por zeta prima mu, zeta prima mu no es invariante de Gauge. O sea, no es igual a zeta mu más una cuadridivergencia. Da un montón de otras cosas. Entonces, uno dice que la teoría funcionaría bien si los campos de Gauge no tuvieran masa. Ahora, como sabemos que los campos de Gauge, algunos de ellos tienen masa, el fotón no tiene, pero el W y el Z sí los tienen, entonces tendríamos que inventarnos, solucionar ese problema. Necesitamos un mecanismo que permita que aparezcan términos cuadráticos en los campos de Gauge sin romper la invariancia. De la misma manera, con los campos fermiónicos, uno no puede poner términos proporcionales a phi techo phi, porque recuerden que la interacción electrodébil, la matriz de masas, que vincula, por ejemplo, al doblete electrón-neutrino, no era proporcional a la identidad. Y si no es proporcional a la identidad, cuando uno hace el reemplazo en la invariancia de Gauge, cuando uno hace la transformación de Gauge, esos términos no quedan invariantes. Entonces, un breve resumen, los términos de masa son entonces los términos que son cuadráticos en los campos. ¿Por qué? Porque así es como aparecen en el lagrangiano de Dirac y en el lagrangiano de Klein-Gordon. Y los términos de masa en la interacción electrodébil no pueden aparecer, porque si apareciesen romperían la invariancia de Gauge. Entonces, la clase pasada discutimos un poquito de detalles sobre cómo uno podría inventarse un mecanismo, que llamamos ruptura espontánea de la simetría, que nos permita justamente resolver este problema, que nos permita que aparezcan términos cuadráticos en los campos sin romper la invariancia de Gauge. Entonces, lo que hicimos fue considerar un lagrangiano nuevo, o sea, postulamos que existe un nuevo campo, donde en ese lagrangiano muy particular consideramos el campo de una partícula sin masa, pero con un potencial muy particular, que es un potencial que era un polinomio de grado 4 con solo términos pares, llamamos potencial de Higgs, que es explícitamente simétrico como lo escribimos. Ahora, si el campo de este lagrangiano nuevo fuese un campo escalar real, lo que vimos es que
por cómo es el potencial, si uno se para en el mínimo del potencial, y dimos argumentos de por qué eso tiene sentido, si uno se para en el mínimo, el potencial ya pierde esa simetría, pero el campo ahora adquiere masa. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es un cambio de coordenadas, y que lo que nos hace es perder una simetría, pero ganar masa en el campo que uno quiere describir. El caso siguiente que vimos es qué pasa cuando el campo es un escalar complejo. Y en el caso de un escalar complejo, ahí uno puede pedir invariancia de gauge, porque invariancia de gauge es invariancia ante una transformación de fase local. Para poder hacer una transformación de fase, el campo tiene que ser complejo. Entonces, cuando pasamos al caso de un escalar complejo, y además pedimos que el lagrangiano sea invariante de gauge, lo que vimos es que ahora, de los 2 grados de libertad inicial que tiene el problema, porque un escalar complejo tiene la parte real y la parte imaginaria como grados de libertad, al hacer la transformación de gauge, uno de los 2 campos, la parte imaginaria, era absorbida por la transformación de gauge, lo que llamamos fijar el gauge. Entonces perdíamos ese grado de libertad, pero por otro lado, el campo de gauge asociado a esa transformación adquiría masa, y entonces adquiere un nuevo grado de libertad, con lo cual el problema sigue estando descrito por el mismo número de grados de libertad, pero lo que hicimos fue, al pedir la invariancia de gauge, en este caso un campo escalar complejo, lo que vimos es que uno de los 2 campos de este complejo es espúreo, se llama bosón de Goldstone, y uno lo puede absorber en la transformación de gauge, y ese grado de libertad aparece como masa en el campo de gauge. ¿Sí? Esto que estoy diciendo parece sencillo, lo es en definitiva, pero hay que digerir la idea, hay que revisar con detalle lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Y finalmente lo que hicimos fue generalizar para el caso de SU2. ¿No? O sea, en vez de tener un campo complejo, ¿qué pasa si uno tiene un doblete de campos complejos? Y lo que vimos en resumen es que los 3 campos de gauge asociados a la simetría SU2, ¿sí? A los 3 generadores de SU2, 3 campos de gauge asociados, los 3 adquirían masa. O sea, aparecían términos cuadráticos de esos campos de gauge a través de la derivada covariante, y el lagrangiano seguía siendo invariante de gauge. Entonces, la clase pasada vimos un mecanismo que solucionaba los problemas que les mencioné al principio de este slide. ¿Está bien? Ese es un resumen de lo que vimos la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en la misma manera? Sí. Genial. Entonces, avanzamos un poquito. La idea entonces es cómo, la idea de la clase de hoy es ver con un poquito de mayor precisión cómo instrumentar este mecanismo de Higgs en el caso de nuestro lagrangiano de interacción electrodébil, ¿sí? No de los casos ejemplos que vimos la clase pasada, sino en el lagrangiano posta que nos interesa, que es el que unifica la interacción electromagnética QED con la interacción débil. Si además le sumamos el lagrangiano de QCD, este es el lagrangiano del modelo estándar, como lo vimos en la clase pasada. Lo que pensamos ahora es en introducir un nuevo lagrangiano, ¿sí? El lagrangiano de Higgs que vimos la clase pasada, o sea, vamos a introducir una nueva partícula, estamos postulando que existe una nueva partícula en el modelo estándar que vamos a llamar el campo de Higgs, va a ser lo llamé de muchas maneras, ¿no? El eta de X o el H de X, ¿sí? Que a través de las derivadas covariantes, o en parte, nos va a permitir darle masa a los bosones de gauge, que es el problema que tenemos. Entonces, queremos agregar un nuevo lagrangiano modelo estándar que nos permita darle masa tanto a los fermiones como a los bosones de gauge. ¿Sí? Entonces, recordemos un poquito cómo era la idea de la interacción electrodébil. La interacción electrodébil consistía en formular una teoría unificada que incluya a la parte SU2 left de las interacciones débiles con
una interacción U1 de lo que llamamos hipercarga, ¿sí? Donde los dobletes de SU2 left actúan solamente sobre componentes left de las partículas, mientras que la hipercarga actúa sobre la componente left de los neutrinos, porque no hay otra cosa que neutrinos left en la naturaleza, pero sobre la componente left y right de los electrones. Y lo que digo para neutrinos y electrones vale también para neutrino de muón y muón, para neutrino tau y tau, ¿no? O sea, lo digo para cada familia, para cada doblete de estos SU2. ¿Okay? Entonces, un doblete de SU2, ¿sí? Lo voy a llamar He left, donde la L dice explícitamente que son las componentes left, ¿sí? Y los dobletes, recuerden que los escribíamos con la partícula cuya carga eléctrica era más alta arriba. Entonces, como el neutrino tiene carga cero, el electrón tiene carga negativa, entonces pongo el neutrino arriba y el electrón abajo. ¿Sí? Este es un doblete de SU2. Porque recuerden que en la interacción débil las partículas se relacionaban en dobletes bien definidos. ¿Sí? Bien, y estos campos, ante una transformación de fase local, o sea, ante una transformación de gauge, dejaban invariante al lagrangiano. ¿Y qué era una transformación de gauge? Era una transformación de fase que depende de la posición, donde aparecen los generadores del grupo. Entonces, en el caso de SU2, los generadores son las matrices de Pauli. Entonces, los campos transformados pasan a tener una nueva fase con un cierto parámetro que me dice cuánto roto la fase en cada una de las direcciones de los generadores. ¿Sí? Mientras que, bueno, y después la componente right del electrón la mantengo aparte, es un singlete que no interactúa vía la interacción débil. ¿Sí? O sea, la componente left de los neutrinos interactúa vía la interacción débil. La componente left de los electrones también. La componente right solamente interactúa con el grupo de simetría 1 de hipercarga. ¿Sí? Entonces, recordemos que los dobletes de la interacción débil tienen una componente, o sea, transforman con una transformación de fase local del grupo SU2, ¿sí? Para los electrones left y los neutrinos left. Pero para los electrones right, ¿sí? Hay una componente de hipercarga, ¿sí? Mientras que, bueno, lo digo explícitamente acá, ¿no? Que los electrones right son, ante una transformación de fase local del grupo 1 de hipercarga, o sea, E a la I, un cierto parámetro, un único parámetro, por el autovalor de hipercarga, esta es la transformación de fase local del grupo 1 de hipercarga. ¿Sí? Bien, entonces, recuerden que cuando vimos la interacción, la unificación entre la interacción electromagnética y la débil, dijimos que teníamos que elegir los valores o encontrar los valores correctos de los parámetros para describir los resultados experimentales, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Lo que uno tiene que decir es cuánto vale, por ejemplo, el autovalor de hipercarga para el electrón right, el autovalor de hipercarga para el electrón left, porque en principio la teoría no me dice cuánto valen esos parámetros. Entonces uno tiene que determinar cuánto tienen que valer esos parámetros de modo tal que la teoría que surja para ese set de parámetros en particular describa la física que uno quiere. Entonces, yo voy a proponer lo siguiente, ¿sí? Voy a proponer los siguientes autovalores. Entonces, el doblete de SU2, recuerden que el doblete de SU2 significa que estos dobletes transforman entre el grupo de simetría SU2, de la misma manera que el spin, de la misma manera que el isospin. Entonces a estos dobletes los voy a llamar dobletes, se los llama dobletes de isospin débil, ¿sí? Por ponerle un nombre. Y como todo doblete de isospin, como todo doblete de spin, las componentes estas tienen su proyección en el eje Z, ¿no? Por ejemplo, recuerden en el spin, ¿no? Si uno tiene un doblete de spin, un estado de spin, eso tiene un cierto spin total y una proyección en el eje Z, o lo que yo llamé acá en el eje 3.
Entonces tiene un spin total 1/2 con proyección, más 1/2 o menos 1/2. Entonces, por ejemplo, por esta analogía, el neutrino sería el estado de isospin, 1/2 de isospin débil total, con proyección más 1/2, y el electrón sería el estado 1/2 menos 1/2 de isospin débil. ¿Sí? Es como que el electrón es el análogo del spin down y el neutrino es el análogo del spin up. ¿Sí? Entonces el neutrino es el 1/2, 1/2, y el electrón es 1/2 menos 1/2 de, ahora no es spin, esto se llama isospin débil. ¿Sí? Entonces estoy dando los autovalores de los autoestados de isospin. ¿Sí? Estoy asignándole al neutrino y al electrón left sus valores de isospin, el isospin total y su proyección. Y voy a elegir, hago énfasis en la palabra, elijo arbitrariamente, valor de hipercarga para el neutrino left y el electrón left, hipercarga menos 1. ¿Sí? En el caso del electrón right, no tiene nada que ver con ningún doblete de isospin. Entonces, o sea, es un singlete. Entonces tiene isospin total 0. Isospin débil 0. Y le voy a asignar hipercarga menos 2. Ahora, ustedes me pueden decir, esta elección sobre todo de hipercarga, porque con isospin no hay mucho derecho a pataleo, ¿no? Porque son... la analogía con el spin y el isospin es exacto, con el spin y el isospin nuclear es la misma, son los mismos autoestados. Pero la hipercarga podría haber elegido cualquier valor, qué sé yo, 5, 27, pi, raíz de 2. Elijo estos dos valores, y esto es una elección arbitraria. ¿Sí? Dicho esto, con esta elección arbitraria vamos a construir lo que quede de los siguientes slides, ¿no? Si yo hubiese cambiado estos números y puesto otros, hubiese tenido otra teoría. ¿Sí? O sea, al elegir ciertos valores de hipercarga y demás, estoy fijando una posible teoría. Si yo cambio los parámetros, tengo otra teoría. Tengo infinitas teorías en definitiva. Elijo una. Y esta es una arbitraria. ¿Sí? Muy bien, fíjense que con esta elección particular hay una relación entre la carga eléctrica de una partícula, su proyección de isospin débil y la hipercarga. Por ejemplo, para el neutrino tiene proyección de isospin más 1/2 y su hipercarga es menos 1. Entonces es más 1/2 menos 1/2 tiene carga 0. Vamos bien. Con el electrón tiene proyección de isospin menos 1/2 e hipercarga menos 1, entonces menos 1/2 menos 1/2 tiene carga menos 1. Vamos bien. Y con el electrón right no tiene proyección de isospin, pero la hipercarga es menos 2 sobre 2, menos 1, está bien la carga del electrón. Entonces, con esta elección particular, uno tiene una relación entre tres valores muy interesantes, ¿no? Porque uno tiene que ver con la carga y la interacción electromagnética, ¿sí? El otro tiene que ver con autoestados del isospin débil, de la interacción débil, y el otro tiene que ver con la hipercarga. Entonces encontramos una relación con estos valores muy particular entre carga eléctrica, la interacción débil y la interacción U1 de hipercarga. ¿Sí? Vuelvo a insistir que esta es una elección caprichosa. Otra elección me llevaría a otros resultados. ¿Sí? Hago un spoiler. Con esta elección en particular es que uno llega a una descripción del electromagnetismo como uno lo observa en la naturaleza. O sea, de entrada yo les estoy dando los valores que nos llevan al modelo correcto. ¿Sí? Muy bien. Recapitulemos un cachito cómo son las corrientes. Recuerden que las corrientes de Dirac, ¿sí?, se escribían como phi techo, gamma mu, los generadores phi. Donde si estas funciones si estuviesen en el grupo de simetría SU2, o sea, si tuviese dobletes de SU2, representados por esta xi left, ¿sí?, si esto fuese un doblete de interacción débil, entonces las corrientes, recuerden, se escribía xi techo, gamma mu, el generador, sí, así es como se escribía la corriente de Dirac. ¿Sí? El término de interacción en el lagrangiano, o sea, el lagrangiano de SU2 tenía un término que tenía solo que ver con los campos
Xi, un término que dependía de los campos de gauge, y un término llamado término de interacción que mezcla a los campos fermiónicos con los campos de gauge, que son las Ws. ¿Sí? Y los términos de interacción eran la corriente de Dirac, ¿sí? Esta J mu i, por el campo de gauge, W mu i, por la constante de acoplamiento. En el caso de la interacción electromagnética, esta constante era la carga. En caso de la interacción débil es la constante G que me diga cuán intensa o cuán débil es esa interacción. Entonces, el término de interacción del lagrangiano de SU2 se escribe como G, J mu i, W mu i, donde J mu i es nuestro viejo conocido de la corriente de Dirac. En el caso de uno de hipercarga es aún más sencillo, porque no tengo dobletes ni generadores. Entonces la corriente J mu de hipercarga es la corriente de Dirac, que es psi techo gamma mu psi, y agrego acá el autovalor de hipercarga, porque ya di valores específicos de hipercarga. ¿Sí? El psi techo gamma mu, el generador de hipercarga, que me va a ser una constante, por psi. Y el lagrangiano de interacción se escribe, como de costumbre, el producto de esa corriente de Dirac, esta que escribí acá, por el campo de gauge, que en este caso es el B mu, que es la interacción 1 de hipercarga, por, voy a llamar G' la constante de acoplamiento de esta interacción de hipercarga. ¿Sí? Entonces, este es el lagrangiano de interacción de SU2 left, y este es el lagrangiano de interacción de 1 de hipercarga. Ahora, con esta lección, fíjense que tengo tres, en el lagrangiano de interacción de la interacción débil, hay tres generadores, ¿no? Entonces tengo tres corrientes y tres campos de gauge. Tengo el W1, el W2 y el W3. Con el W1 y el W2 estábamos bien porque eso nos generaba las interacciones cargadas, el W más y el W menos, y ahí era solo left, no tenía ningún problema. Pero la J3, que acopla solo con la componente left, queremos que también acople con la componente right de los electrones. ¿Cómo se escribe de manera explícita? Fíjense que la J3 mu, es el Xi techo left, pero el Xi techo left es neutrino, electrón, techo y traspuesto, left. Después viene el gamma mu, y después viene el generador. El generador es el sigma 3. El sigma 3 es 1, 0, 0, menos 1. Es el generador dividido 2, y este es el Xi left. ¿Sí? Si uno hace explícitamente esta cuenta, es una cuenta matricial, ¿sí? Me va a dar un medio de nu techo left, gamma nu techo left, o sea, esto me está diciendo una corriente en la que entra un neutrino, sale un neutrino, ¿sí? Y lo mismo con el electrón, ¿sí? Pero con el signo cambiado por cómo es este sigma 3. Entonces voy a tener, entra un electrón, sale un electrón. Y esta J3 nos venía muy bien para describir las corrientes débiles neutras, no las cargadas, no las que había una transferencia de carga eléctrica, sino las que eran neutras. Porque entra un neutrino, sale un neutrino, entra un electrón, sale un electrón, es el scattering mediado por el Z0. O sea, esta corriente nos viene bien para describir el Z0. Por otro lado, la corriente J mu de hipercarga, ¿sí? Es psi techo gamma mu hipercarga psi. Ahora, esta psi es, yo tengo electrones right, tengo electrones left y tengo neutrinos left. Son las tres partículas que considero, ¿sí? Las componentes left de mis partículas, y la componente right solo de aquellas que no sean neutrinos, ¿sí? Y recuerden que acá estoy solamente tomando como que en este lagrangiano existen el electrón y el neutrino, no el muón y su neutrino, ni el eterno y su neutrino, ni los quarks. Pero vale de manera completamente análoga. Lo hago para este doblete y se replica para todos los demás. Y fíjense que puse un factor 1 medio acá, entonces los tres términos estos vienen multiplicados con un 1 medio, y entre paréntesis puse el valor de hipercarga. Recuerden que habíamos dado que para el electrón left, para el electrón right, la hipercarga la asignamos arbitrariamente con el número -2. Para el electrón left y para el neutrino left, la hipercarga dijimos que es -1. ¿Sí? Ahora fíjense que si uno suma estas dos corrientes, la J3 mu y 1 medio de la J mu de hipercarga, o sea, si sumo
estos dos con estos dos, hay uno que se va. Fíjense que el neutrino left, gamma mu neutrino left, que acá tengo un medio de ellos, acá tengo exactamente la misma corriente, pero con un factor menos un medio, o sea, este término, el tercero de acá, y el primero de acá se anulan, ¿sí? Y entonces me va a quedar acá me queda un menos E right gamma mu E right. Entonces pongo menos E right gamma mu E right. Y después acá tengo un menos un medio E left gamma mu E left, y acá tengo otro menos un medio, perdón, acá, otro menos un medio E left gamma mu E left. O sea, en definitiva también tengo otro menos E left gamma mu E left. ¿Sí? Ahora, menos E right gamma mu E right menos E left gamma mu E right, E left es menos la componente total, la parte left y la parte right, de el electrón gamma mu, el electrón. Pero esto no es ni más ni menos que la corriente electromagnética. La corriente electromagnética es psi techo gamma mu psi. El único bicho en este doblete de partículas que tiene carga eléctrica es el electrón. Entonces la corriente electromagnética es el electrón techo gamma mu el electrón. ¿Sí? Entonces fíjense que logramos un resultado importante, que es el hecho de que hay una relación entre una de las componentes de la corriente débil, la corriente de hipercarga, y la corriente electromagnética como nosotros la conocemos, la de QED, que ya conocemos que nos da las ecuaciones de Maxwell, o sea, el electromagnetismo. O sea que la corriente electromagnética de Dirac tiene una contribución de la corriente débil y una contribución de la corriente de hipercarga. Y encontramos cuál es esa relación. ¿Sí? Fíjense esta relación y fíjense lo de que vimos de las cargas, ¿no? La corriente electromagnética, la carga asociada a la corriente electromagnética Q, T3 es lo que está asociado a la corriente 3 de la interacción débil, y la hipercarga es lo que está asociada a la corriente de hipercarga. Entonces, esta relación está íntimamente ligada con lo que vimos recién. ¿Está bien? Entonces, lo importante de esto es que encontramos que una combinación lineal de una de las corrientes de la interacción débil, un pedazo de SU2 left, y un pedazo de la J mu de hipercarga, la corriente de hipercarga, perdón, un pedazo no, y la corriente de hipercarga, nos dan la corriente electromagnética. O sea, el electromagnetismo, como nosotros lo conocemos, tiene una componente de 1 de hipercarga y una componente de SU2 left. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo quedan los campos de gauge? Entonces, acabamos de ver cómo son las corrientes, pero ahora nos gustaría relacionarlos con los bosones físicos que uno conoce. Entonces, los términos de interacción, según el slide anterior, lo que venimos viendo hace ya varias clases, los términos de interacción en el lagrangiano se escriben como la corriente por el campo de gauge, ¿sí? Y multiplicado por la carga asociada a la interacción. Entonces, en el caso de la interacción débil, la carga la llamamos G. Tengo 3 campos de gauge, por eso pongo el índice I, que va desde 1 a 3, y sus 3 corrientes asociadas, que las escribimos explícitamente en el slide anterior, la J1, la J2 y la J3. Esta es la parte que contribuye de SU2 left, pero en la interacción electrodébil también tengo la corriente, el término de interacción asociado a la hipercarga, que se escribe la corriente de hipercarga, el campo de gauge de la hipercarga, le agregué este factor 1 medio, y este G', que es la intensidad del acoplamiento. ¿Sí? Muy bien. Este primer término en realidad es una suma de 3 campos, pues J1 mu, W1 mu, más J2 mu, W2 mu, más J3 mu, W3 mu. ¿Sí? Y recuerden que el W1 mu y el W2 mu nos daban el W más y el W menos, y eso ya lo vimos hace 2 clases, explícitamente. Entonces, como estos dos me dan bien cosas que en la interacción débil están fenómenos, porque vuelvo a insistir, las interacciones débiles cargadas, o sea, las medidas por el W más y las medidas por el W menos, están bien porque solo se observa en la naturaleza vía las componentes left. Ahí no tengo nada que arreglar.
El problema venía con las corrientes neutras, o sea, con esta JMU3. ¿Sí? Entonces, estos dos, el W1 y el W2, me van a dar el W más y el W menos, como una combinación lineal. Ahora, el J3mu y el Bmu no lo observo en la naturaleza. Yo lo que en la naturaleza conozco es el fotón, que lo voy a llamar AMU, y el Zmu, el mediador de interacción débil, que acopla además con las componentes right de los electrones en los experimentos. Mientras que este J3mu solo acopla con cosas left, o sea, no acopla con el electrón right. Entonces, los bosones físicos que uno ve en los experimentos son el AMU y el Zmu. Pero estamos diciendo que la interacción electromagnética, la interacción débil, vienen de una teoría que mezcla SU2 left con U1 de hipercarga. O sea, entonces el fotón y el Zmu van a tener que ser una combinación lineal de los bosones de gauge que me quedan, del W3 y del Bmu. Entonces pongo que AMU es una combinación lineal de Bmu y W3, y que Zmu también es una combinación lineal de Bmu y W3. O sea, es un cambio de base. El W3, que es un campo de gauge de SU2, y el Bmu, que es el campo de gauge de 1, o sea, son campos de gauge de dos teorías separadas en principio. Una combinación de ellos me da el fotón y la combinación ortogonal me da al Z. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir como una matriz de rotación, ¿no? O sea, la combinación lineal lo pongo en términos de una matriz de rotación de un ángulo de rotación que llamamos θW, que en la jerga se lo llama el ángulo de Weinberg, que propuso Weinberg, Nashville y Salam. ¿Sí? Muy bien, entonces, vuelvo acá a escribir por tercera vez, de la misma manera que en los slides previos, cómo es el lagrangiano de interacción que tiene a la componente 3 del electrón débil a la hipercarga. ¿Se escucha bien ahí? Levantó más viento, está en el medio del huracán. ¿Se escucha? Mazo. Guardo un cacho más. A ver ahora, más o menos. Mejor, cuando sopla fuerte, casi nada. Ok, ahí un mejor. Bueno, acá estoy en el lugar más refugiado del balcón. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Volví a escribir el lagrangiano de interacción, la parte que tiene que ver con J3 y Jmu de hipercarga. ¿Sí? Estos términos. Y ahora lo que hago es, digo, bueno, explícitamente, W3mu y Bmu, si el fotón y el Zmu los puedo escribir como combinación lineal de W3 y Bmu, entonces puedo hacer la inversa. Puedo escribir al W3mu en términos de el AMU y el Zmu, y al Bmu lo puedo escribir como combinación lineal de AMU y Zmu también. ¿Sí? Entonces lo que hago es reemplazar en el lagrangiano de interacción a los bosones de la teoría por los bosones físicos. Simplemente lo que hago es el cambio de base del uno al otro. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora agrupo todo lo que tenga que ver con AMU y todo lo que tenga que ver con Zmu. ¿Sí? Ahora, lo que tiene que ver con AMU, fíjense que tiene una pinta muy particular. Es G seno de tita por Jmu3 y G' sobre 2 coseno de tita por Jmu de hipercarga. Pero recuerden que en el slide anterior vimos que la corriente electromagnética era la corriente 3 de la interacción débil más un medio de la corriente de hipercarga. ¿Qué es lo que tengo acá? A menos de si saco G seno de tita y saco G' coseno de tita, lo que me queda en este paréntesis es el Jmu electromagnético. Entonces si dijese que G seno de tita es igual a G' coseno de tita, entonces lo puedo sacar factor común afuera, ¿sí? Si dijese, además, o sea, que G seno de tita es igual a G' coseno de tita, igual a la carga del electrón, o sea, lo que saco factor común,
lo saco afuera, pero además digo que es igual al electrón, o sea, si digo esto, si G seno de tita es igual a G' coseno de tita igual a la carga del electrón, entonces todo esto que está acá, ¿sí? Este término que está acá, lo vuelvo a copiar, esta primera parte, la escribo acá abajo, entonces saco el G seno de tita y el G' coseno de tita fuera, lo reemplazo por la carga del electrón, y lo que me queda es la corriente electromagnética. O sea que si se cumple esto, que G seno de tita por G' coseno de tita es la carga del electrón, entonces este término que está acá es la carga del electrón, la corriente electromagnética de Dirac del electrón por el fotón. Y esto era el término lagrangiano de interacción de QED. O sea, esto es lo que me lleva a las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? A la interacción electromagnética, ¿sí? O sea, recuerden que este bichito de acá es carga por corriente de Dirac por el campo de Gauge, y si la carga es la carga eléctrica y esta es la corriente electromagnética, este bicho es el fotón. O sea que encontramos una manera de vincular a la lagrangiana interacción de SU2 left por 1 de hipercarga, una parte de ellos escrito en términos de los bosones físicos, este término de acá, es la interacción electromagnética, ¿sí? Provisto que se satisfaga esta condición, que el acoplamiento de la interacción débil y el acoplamiento G' de la hipercarga, multiplicados por una función trigonométrica del ángulo que rota la base del W3 mu, B mu al Z mu a mu, si tienen esta relación en particular, entonces lagrangiana interacción de SU2 left por 1 de hipercarga me da una parte, me da el electromagnetismo tal cual lo vimos nosotros en QED hace varias clases. ¿Sí? Por completitud, me gustaría ver cómo se escribe el otro término. ¿Sí? Pero este slide es este mojón en nuestro camino es importante, ¿no? Es darse cuenta que logramos, gracias a los valores arbitrarios que pusimos al inicio, ¿no? Que esto vale porque los valores que puse de hipercarga son lo que son, ¿no? Pero logramos que la parte del término de interacción del lagrangiano que mezcla a SU2 left con 1 de hipercarga nos da dos términos, donde uno de esos términos es exactamente el lagrangiano de QED. Es el lagrangiano de interacción electromagnética. Y el otro tendrá que ser el lagrangiano de interacción débil de corrientes neutras. ¿Sí? Bien, entonces por completitud veamos el otro término. El otro término que nos había quedado era este bicho de acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Falta un G'. Ok, bueno, me falta algo acá. Creo que me falta la carga del electrón acá. Pero bueno, nada. O sea, utilizando esta relación, después lo miramos con cuidado, no me quiero detener ahora porque no veo el error. Pero usando esta relación que habíamos visto en el slide anterior, que si G seno de tita es igual a G' coseno de tita igual a la carga de electrón, este término uno lo puede escribir de esta manera, donde la corriente neutra, o sea, los puedo escribir como Z mu por una corriente por un factor, ¿sí? Donde ese factor va a ser el acoplamiento de la interacción débil, ¿sí? Esta es la corriente débil neutra, y este es el bosón Z mu, ¿sí? Donde esta corriente entonces es lo que me quedaba entre paréntesis, que tiene otra vez una parte de J3 mu, que es de la parte débil, pero tiene una parte de la interacción electromagnética, ¿sí? Perdón, claro, de la interacción electromagnética. Exacto. Entonces, finalmente, el lagrangiano de la interacción electrodébil, ¿sí? Se escribe como
hay un término, es xitecho gamma mu xi, y acá pongo la derivada covariante, ¿no? Xitecho gamma mu de mu xi, ¿no? Este es el lagrangiano de Dirac, ¿sí? Donde estoy poniendo explícitamente la derivada covariante. Entonces este xitecho gamma mu, la derivada covariante xi, es lo que tiene que ver con SU2 left. Y en la derivada covariante están los tres campos de gauge, W1, W2, W3, y el BMU, con la respectiva hipercarga que tienen las componentes left, que habíamos dicho que era -1. Después tengo para las cosas que, para las componentes right, que solo son para los electrones, entonces esto tiene que ver con U1 de hipercarga. El lagrangiano es el lagrangiano de Dirac, es xitecho gamma mu de mu xi, ¿sí? Donde xi, entonces pongo explícitamente que es el electron right. El electron right, gamma mu, la derivada covariante por el campo del electrón. Ahora, la derivada covariante solo incluye a el campo de gauge de U1 de hipercarga, porque los electrones right no interactúan con la interacción débil. Y puse explícitamente cuál es el valor de hipercarga para el electrón right. Entonces esto es todo lo que tiene que ver con el lagrangiano de los fermiones y la interacción con sus campos de gauge. Y después viene el término cinético de los campos de gauge de SU2 left y el término cinético del campo U1 de hipercarga. Entonces, este lagrangiano que está acá es el lagrangiano que tiene explícitamente todos los términos que conectan fermiones solamente, campos de gauge solamente, y la interacción entre campos de gauge y fermiones. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo que acabamos de hacer es unificar a la interacción débil y la interacción electromagnética de modo tal de obtener de esa mezcla de SU2 left y uno de hipercarga, vimos que una combinación lineal, un cachito de SU2 left y un cachito de la hipercarga, nos dan la interacción de QED, el lagrangiano de interacción de QED, y el resto, la combinación ortogonal, nos da la interacción débil neutra, y además teníamos las interacciones débiles cargadas, que esas no tenían ningún problema. ¿Sí? Entonces esta es la manera en la que se hace la unificación electrodébil. Y fíjense que esto funcionó, a esto llegamos por la elección arbitraria de valores, de parámetros, que pusimos para las hipercargas en particular. ¿Sí? Con otra elección no hubiésemos llegado a que, por ejemplo, este término del lagrangiano de interacción nos quedara exactamente el término de interacción de QED. ¿Sí? Bien, entonces, el problema que seguimos teniendo, que planteamos hace dos clases, es que no podemos darle masa ni a los bosones de gauge ni a los fermiones en la teoría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Ahora que tenemos el lagrangiano de la interacción electrodébil que vimos en el slide anterior, lo que queremos es incorporar el mecanismo de ruptura espontánea de la simetría de modo tal de poderle darle masa a los bosones de gauge. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es agregar un nuevo lagrangiano, que sea el lagrangiano de Higgs, al lagrangiano del slide anterior. El lagrangiano de la interacción electrodébil que no tiene masas, ¿sí? La saqué explícitamente porque nos rompían la invariancia de gauge. Le voy a agregar un lagrangiano de Higgs. O sea, voy a agregar un lagrangiano que tenga de mu phi menos el potencial de Higgs que vimos la clase pasada, ¿no? Este potencial es el potencial cuártico que vimos la clase pasada. ¿Sí? Donde ahora este phi es un doblete de campos complejos. ¿Sí? Entonces, fíjense que la derivada covariante se escribe como la derivada mu menos lo que tenga que ver con SU2, entonces es menos I, la constante de acoplamiento de SU2, los generadores de SU2, donde TI son las matrices de Pauli, y los W mu I, que son los tres campos de gauge de SU2. Pero además en la derivada covariante tengo que agregar la parte de hipercarga.
Entonces, un IG' sobre 2 por el autovalor de hipercarga por el campo de gauge de la hipercarga que llamábamos Bmu. ¿Sí? Entonces, dmu phi es el término cinético y después tengo el término de potencial. ¿Sí? Ahora, este phi de este lagrangiano que le voy a agregar al lagrangiano de modelo estándar, ¿sí? Tiene que ser un doblete de campos complejos si yo quiero que sea un multiplete de mi teoría. ¿Sí? Va a tener que ser un doblete de campos complejos. Entonces va a ser un doblete de dos campos, que recuerden que poníamos arriba el que tenga la carga eléctrica más positiva. ¿Sí? Entonces lo llamo phi más y abajo phi 0. Donde phi más es un cierto phi 1 más phi 2, es un campo complejo, y phi 0 es un phi 3 más phi 4. O sea, este campo phi, este doblete de campos complejos, tiene 4 grados de libertad. Phi 1, phi 2, phi 3 y phi 4. ¿Sí? Ahora, voy a elegir otra vez de manera arbitraria, ¿sí?, que la hipercarga de este campo vale 1. Si la hipercarga de este campo vale 1, fíjense que el phi 0 va a tener carga 0. Por eso puse este 0 acá, porque fíjense que T era la proyección de isospin. Entonces, como este bicho phi 0 está abajo, tiene proyección de isospin menos un medio. ¿Sí? Y si digo que la hipercarga es 1, entonces menos un medio más un medio da 0. Por eso puse acá phi 0. Si elijo que la hipercarga de este campo phi 0 es 1, entonces este campo es un campo sin carga eléctrica. ¿Sí? O sea, no va a interactuar electromagnéticamente. Bien, ¿cómo funcionaba el mecanismo de ruptura espontánea? Este potencial era un potencial simétrico que tenía mínimos en puntos donde el potencial respecto a ese mínimo no eran simétricos. Ese mínimo, si lo llamo V, donde V era menos mu cuadrado sobre lambda, era el valor que dependía de los parámetros del potencial que lo minimizaba. ¿Sí? Entonces, la ruptura espontánea de simetría significaba reemplazar a este phi 0 por uno de los mínimos, y elijo uno de los mínimos, aquel que la componente imaginaria vale 0 y la componente real es el mínimo, P, ¿sí? Entonces, este campo phi, este doblete de campos complejos phi, cuando yo hago la transformación cuando lo describo respecto de un mínimo, ¿sí? Y hago la transformación cuando describo, perdón, me faltó escribir algo, ¿verdad? Cuando lo describo respecto de un mínimo, lo puedo escribir como 0 en el doblete de arriba, y b más h de x, o sea, me paro en el mínimo y pongo un campo h de x, y acá tendría que poner el e a la i tita sigma, ¿no? Donde los 4 grados de libertad de este campo phi mayúscula lo escribo como un módulo y una fase. ¿Sí? Y esa fase tiene componentes en sigma 1, sigma 2, sigma 3, que son los tres generadores de SU2. Entonces estos 4 grados de libertad los pongo 1 en el módulo y 3 en una fase. Ahora, como vimos la clase pasada, cuando uno hace, como el lagrangiano es invariante de gauge, yo puedo hacer una transformación de fase local y sacarme la fase de encima. Ese e a la i tita sigma me lo puedo sacar de encima porque estoy haciendo lo que yo llamé la clase pasada fijar el gauge, que es elegir una fase que justamente me mate la fase que aparecería acá. Entonces, en vistas de lo que vimos la clase pasada, este campo phi yo lo puedo reemplazar simplemente por este bicho de acá que depende de un único campo h de x, ¿sí? Que es el que llamamos el campo de Higgs. ¿Está bien? Y ese es el phi, este phi que está acá, y este phi que está acá, lo voy a poder reemplazar por este bicho, y este lagrangiano es invariante de gauge, porque es lo que vimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, en el lagrangiano yo puedo reemplazar este campo phi de 4 componentes, de 4 grados de libertad, lo puedo reemplazar por este bicho de acá que tiene un único grado de libertad, donde los otros 3 grados de libertad los absorbí en la transformación de gauge, pero de alguna manera van a volver a surgir de otra manera, porque recuerden que no podía perder grados de libertad por un cambio de coordenadas, que es lo que hicimos nada más.
Entonces esos 3 grados de libertad, ¿cómo aparecieron en la clase pasada? Como términos de masa en los campos de Gauge. Y así es como van a aparecer en este caso también, ¿sí? Vamos a verlo con un poquito de detalle. Entonces, por algún motivo llamé xi acá y en realidad quiero decir phi, ¿no? Este xi de acá es phi, es el mismo phi. Entonces, el término cinético del lagrangiano de Higgs, el de mu phi, daga de mu phi, es lo que tenía en el slide anterior, este término de acá, ¿sí? El de mu phi, por algún motivo escribí xi, de mu phi, escribo explícitamente la derivada covariante, ¿sí? Escribo quién es el G, no sé por qué puse G, y otra vez la derivada covariante por el G. Ahora fíjense que acá voy a tener un montón de términos porque tengo esto multiplicado por esto, va a dar 4 términos, ¿no? Ahora, lo que me interesa son los términos que son cuadráticos en los campos. ¿Por qué? Porque me interesan los términos de masa, ¿sí? Recuerden que esta derivada covariante me da un montón de términos, algunos de ellos son proporcionales a los campos de Gauge al cuadrado, y esos son los términos que asocio con los términos de masa. Recuerden, los términos de masa son los términos cuadráticos en los campos. Entonces, fíjense que cuando yo multiplique esto por sí mismo, ¿sí? Me va a dar, a ver, entonces, este xi lo reemplazo por este bicho de acá, ¿no? Cuando este es el phi, pero al hacer la transformación de Gauge, yo lo puedo reemplazar por, me paro en el mínimo y absorbí los 3 grados de libertad de la fase, fijando el Gauge. ¿Sí? Estoy yendo, me doy cuenta un poco rápido, así que si alguien se pierde, me avisan, ¿sí? Entonces, hacer la transformación de Gauge significa reemplazar, bueno, o sea, el mecanismo de ruptura espontánea de la simetría, ruptura espontánea de la simetría consta de 2 cosas. Uno, me paro en el mínimo del potencial. O sea, voy a describir las cosas respecto de este mínimo B más un campo. Y hago la transformación pido invariancia de Gauge. Significa que me puedo sacar de encima los 3 campos espurios que aparecían en la fase al fijar el Gauge, ¿sí? Entonces, el mecanismo de ruptura espontánea de la simetría me permite cambiar este phi por este vectorcito que tiene una parte que es constante, v, y una parte que es un campo h de x, ¿sí? O sea, este vector lo puedo escribir como la suma de 2 vectores, el vector 0v más el vector 0h. El vector 0h me lo saco de encima, o sea, todos los términos que aparezcan al hacer esta cuenta los tiro para el final, por eso acá puse más otras cosas. Todo lo que tenga que ver con h de x lo tiro por debajo de la alfombra. O sea, ahora en particular no nos interesa, son términos que son muy interesantes, describen física, pero por ahora no es el foco de nuestro interés. Lo que sí me interesa son aquellas cosas que tengan que ver con el vectorcito, con el vector 0v, ¿sí? El vector 0b lo puedo escribir como b multiplicado por el vector 0,1, que es lo que escribí acá. El vectorcito 0,1 justamente es este 0b. Y el b lo saqué afuera, ¿sí? ¿Por qué puse b cuadrado? Porque este xi y este xi, cada uno de ellos me aporta un b. Entonces este me aporta un b, un vectorcito 0b, este me aporta un vectorcito 0b, o sea, me aportan un factor b cuadrado por el vectorcito 0,1 al cuadrado, ¿sí? Y eso viene multiplicado por estos bichos de acá. Saqué la derivada ordinaria, o sea, toda aquella cosa que tenga que ver con la derivada ordinaria van a ser otros términos y lo incluyo en este más otros términos. Así que por ahora no nos interesa. Me concentro simplemente en las cosas que me van a dar términos cuadráticos en los campos. Entonces, en resumen, de este término de mu phi, haciendo la ruptura espontánea de la simetría, que significa me paro en el mínimo y absorbo los bosones de Goldstone, los 3 grados de libertad en la transformación de Gauge, ¿sí? Y escribiendo solamente, poniendo el foco en los términos cuadráticos en los campos, ¿sí? Me va a quedar este bicho de acá, donde este 1 medio viene de este 1 sobre raíz de 2, por este 1 sobre raíz de 2,
y este 1/4 viene por el hecho de que tengo un 1/2 acá, que lo saqué afuera, y el TI es sigma I sobre 2, la matriz de Pauli sobre 2, entonces hay un 1/2 acá, un 1/2 acá, que saco factor común, entonces esto va a tener un factor 1/2, esto tiene otro factor 1/2, o sea, me aporta un factor 1/4. ¿Sí? Entonces, si ustedes, tarea para el hogar, escriban explícitamente de mu phi, le van a quedar 300 millones de términos, algunos de ellos van a tener esta pinta, son los que tienen que ver con cosas proporcionales a los campos elevados al cuadrado. Esto por esto mismo. Ahora muy bien, las sigmas estas son las matrices de Pauli, ¿no? Entonces, cuando yo ponga el W1, va a venir multiplicado por la sigma 1, y la sigma 1 era 0, 1, menos 1, 0. ¿Sí? 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Por eso el W1 va a aparecer, si lo pienso como matrices, esta es una matriz de 2×2. Entonces, si yo escribo esto en forma de matrices, lo escribo explícitamente como matrices, la sigma 1 me va a aparecer el W1 acá en los elementos no diagonales. Lo mismo con el W2, porque la sigma 2 es menos I, 0, menos I, 0. O sea, me van a aparecer los W2, cuando el índice es 2, van a aparecer términos que están fuera de la diagonal. ¿Sí? La sigma 3 es una matriz diagonal. La sigma 3, entonces el W3 me va a aparecer en la diagonal, y con el signo cambiado, o sea, va a ser GW3, GW3, menos GW3. Y los elementos no diagonales no aparece porque así es la matriz sigma 3. ¿Sí? Y el BMU viene multiplicado por una identidad. Entonces aparece G', G'Bmu, G'Bmu. Entonces, si este cachito lo escribo matricialmente, esta es la expresión correcta. ¿Sí? Y bueno, me quedó el B cuadrado sobre 8, más el resto de los términos. Entonces vamos a ver este pedacito, este término, cómo lo podemos escribir de una manera un poco más útil. Entonces volví a reescribir el último renglón del slide anterior. ¿Sí? Es esto que está acá. Entonces, fíjense que tengo una matriz de 2×2 multiplicado por este vectorcito 0, 1, y esto, que eso me va a dar un vector, o sea, esta matriz por este vector me va a dar un vector, y ese vector producto escalar consigo mismo me da un escalar, o sea, todo esto, el resultado de toda esta cuantita tiene que ser un escalar. Ahora, esta matriz por este vector, fíjense que es, la primera fila es esta componente multiplicada por 1, entonces es GW1 menos IW2 al cuadrado. Y eso no es ni más ni menos que W1 cuadrado más W2 cuadrado. O sea, es la parte que tiene que ver con el elemento, con la primer fila de la matriz por este vectorcito, me va a dar cosas que son proporcionales a W1, W2 cuadrado. Mientras que la segunda fila, multiplicada por este vectorcito, me va a dar el menos G Wmu3, G'Bmu, es este bicho de acá, multiplicado por sí mismo, por este cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta cosa matricial lo puedo escribir como finalmente me da una cosa escalar, ¿sí? Donde W1 cuadrado mu más W2 cuadrado mu, recuerden que lo podíamos escribir como W más W menos. Y eso lo vimos hace un par de clases, porque W1 y W2 se podían combinar de modo tal el W más y el W menos. Tarea para el hogar, esto es una cuenta muy sencilla, corroborar que, recuerden que W más era W1 más IW2, y W menos era W1 menos IW2. Entonces, W más multiplicado por W menos, que es W1 menos IW2, por W1 más IW2, da W1 cuadrado más W2 cuadrado. O sea, esta cosa que está acá no es ni más ni menos que algo multiplicado por W mu al cuadrado.
Entonces ese algo va a tener que ser la masa del doble. Pues fíjense entonces que obtuvimos un término que es proporcional a W mu al cuadrado, W mu por W mu. ¿Sí? Entonces, este factor b cuadrado g cuadrado sobre 8 lo puedo escribir como un medio de bg sobre 2 al cuadrado. Entonces, un medio de algo al cuadrado por w al cuadrado. Y este es exactamente la pinta que tiene un término de masa para un campo de gauge, para un bosón del lagrangiano de Clay-Gordon. Es un medio de la masa al cuadrado por w al cuadrado. Entonces, la masa del W nos queda bg sobre 2. La masa del W en este modelo es V, el valor, el mínimo del potencial de Higgs, G era la constante de acoplamiento de la interacción débil, dividido 2. ¿Sí? Hola, hija. ¿Sabes cuántos grados hace ahora? Bueno, pues estoy dando clase, hijita. Bueno, entonces, una cosa importante a la que llegamos es que el término cinético, porque ¿cómo llegamos acá? Esto es del término cinético del lagrangiano de Higgs, del de mu phi de mu phi. Del término cinético del lagrangiano de Higgs llegamos a un montón de términos, pero uno de ellos es proporcional al W mu al cuadrado. Y encontramos entonces quién es la masa del W. Ahora, este campo de Gauge, el W, adquirió masa y la masa es este bicho de acá. ¿Sí? Punto importante número 1. Logramos que aparezca un término de masa para el W más y el W menos, manteniendo la invariancia de Guest en lagrangiano. ¿Sí? Por otro lado, nos quedó este otro término que vamos a desguazar en el slide siguiente. Lo copio, este bicho, lo copio en el slide que viene. ¿Sí? Entonces es esta cosa de acá. El W3 mu B mu multiplicado por una matriz por el W3 mu. Sí, por esa matriz por el W mu B mu. Ahora, W mu y B mu no son los bosones físicos que uno observa. Nosotros conocemos al fotón y al Z. ¿Sí? El fotón es el que acopla con... No, se te va a caer, hija. Cuidado, los bosones físicos son el fotón y el Z mu. Entonces, lo que queremos es que este término, nos gustaría que este término se escriba como un medio, en vez del bosón W3 mu y el B mu, a la combinación ortogonal de ellos, que son el fotón y el Z mu. Hija, anda a otro lado, mi amor. Estoy dando clase, gordita. O quédate ahí, pero no hagas mucho ruido. ¿Sí? Gracias. Entonces, el fotón y el Z mu queremos reemplazar al W3 mu y el B mu por el fotón y el Z mu. Acá y acá. ¿Sí? Y esta matriz, lo que me está diciendo es que esta es la matriz de masas del W3 mu y del B mu, y no es una matriz diagonal. ¿Sí? Nos gustaría reescribir esta expresión en términos de los campos de Gauge que diagonalizan la matriz de masas. O sea, de alguna manera yo podría diagonalizar esta matriz, una matriz que sea diagonal, ¿sí? Y los autovectores que diagonalizan a esa matriz no son el W3 mu y el B mu, sino que son los bosones físicos, el fotón y el Z mu. Esos son los autoestados de esta interacción. O sea, los autoestados son el fotón y el Z. Como autoestados, entonces, son aquellos que me diagonalizan la matriz de masas. Entonces, esta matriz que no es diagonal, si la diagonalizo, uno de los campos va a ser el fotón. Dame, Carmen. Antes de que la rompas, dame. Yo no la voy a dar. Bueno, anda que estoy dando clase, hija. La dejamos acá y yo después la guardo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vuelvo a insistir. El W3 mu y el B mu, o sea, esta expresión de acá me va a dar cosas que son proporcionales a W3 mu al cuadrado y B mu al cuadrado. ¿Sí? Pero aparecen también términos cruzados que me mezclan al W3 con el B mu. Significa que W3 y B mu no son los autovectores de esta matriz. Entonces, si yo diagonalizara esta matriz, encontraría los autoestados de masa y los vectores que diagonalizan la matriz son los autoestados de este operador de masa.
¿sí? Entonces, ¿cómo puedo diagonalizar esta matriz? Hay muchas maneras. Si agarro, una es calcular el determinante de lambda, la identidad menos esta matriz igualado a 0. Es una manera de encontrar los autovalores de esta matriz. Los valores que diagonalizan esta matriz, si ustedes hacen la cuenta explícitamente, los lambdas que los diagonalizan son, uno vale 0 y el otro vale g cuadrado más g' cuadrado. O sea que uno de los autovalores de la matriz de masas vale 0 y otro vale un cierto valor. Y el que valga 0 es buenísimo porque uno de los autoestados de masa corresponde al autoestado fotón, el autoestado de la interacción electromagnética, que sabemos que no tiene masa. O sea que una de estas dos masas me tiene que dar 0. Y me dio exactamente 0. O sea, uno de los valores que diagonaliza esta matriz me da 0 y es el que corresponde al fotón, ¿sí? Y eso no ocurre por arte de magia, ocurre porque nosotros elegimos los autovalores de la hipercarga y del isospin débil arbitrariamente. Al principio de esta clase yo les dije, vamos a elegir vamos a poner una elección particular para los valores de esta teoría. Con esa elección particular es que llegamos a esta conclusión. Con otros valores esto no hubiera ocurrido. O sea que logramos darle masa 0 al fotón y darle una cierta masa al Z. Entonces, en esta unificación electrodébil pudimos darle más al W, pudimos darle más al Z, pudimos darle masa 0 al fotón, y además pudimos hacer que el lagrangiano de interacción sea una parte que describa a la interacción de las corrientes neutras y la parte que tiene que ver con la carga eléctrica sea exactamente la del electromagnetismo. ¿Sí? Eso como consecuencia de la unificación electrodébil y la elección de parámetros. Y además el mecanismo de Higgs, a través de la derivada covariante, a través de mu phi, nos da un montón de términos, pero algunos de esos términos son términos que son proporcionales a la masa del fotón al cuadrado, donde esa masa es 0, y la masa del Z, que es lo que es. ¿Sí? Entonces, acabamos de ver que la masa del fotón nos quedó 0, la masa del Z nos quedó lo que es, entonces uno puede escribir quién es el fotón y quién es el Z normalizándolos. ¿Sí? O sea, el fotón era una combinación lineal del W3 mu y del B mu, el Z0 lo mismo, y con esta relación G seno de tita igual G' coseno de tita igual a la carga del electrón, que era una condición que necesitamos que se cumpla para que la teoría describa el electromagnetismo. La masa del W es lo que vimos 2 slides atrás. Entonces, con esta relación, el cociente de la masa del W con la masa del Z, ¿sí? Es tarea para el hogar. Reemplacen la masa del Z, que es esta de acá, esta identidad G seno de tita igual G' coseno de tita igual a la carga del electrón, y si hacen el cociente, la masa del W sobre la masa del Z, les da coseno de tita. O sea que la teoría además predice cuál es el cociente, no me dice cuál es la masa ni del W ni del Z de manera explícita, porque nunca nadie me dijo cuánto vale G, ni B, tendría que medirlos. ¿Sí? No obstante, la teoría predice cuál es la relación de masas de los bosones de la interacción débil. ¿Sí? Y resulta ser que, bueno, nada, que esta relación es la que uno mide experimentalmente. Nada, comentario. Me quedan 12 minutos y les tengo que explicar, lo que acabamos de ver es cómo aparecen términos de masa en el lagrangiano de la interacción electrodébil sin romper la invariancia de Gauge. ¿Sí? Aparecieron términos cuadráticos en los campos, y esos términos cuadráticos, para el caso del fotón, resulta ser que el factor multiplicativo del término cuadrático del fotón es 0, y es fenómeno porque sabemos que el fotón no tiene masa, y le dimos masa al Z del W sin romper la invariancia de Gauge. Entonces el problema que mencionamos varias clases atrás y que enfaticé al inicio de esta clase, de que
en el lagrangiano de la interacción electrodébil no le podemos dar masa a los campos de gauge, al Z y al W, acabamos de ver que incorporando el lagrangiano de Higgs, a través de la derivada covariante, aparecen términos cuadráticos en el Z y cuadráticos en W, o sea, términos de masa para W y Z aparecen masa de esos funciones de gauge sin romper la invariancia de gauge. ¿Sí? Era el problema que queríamos solucionar. Me queda contarles cómo darle masa a los fermiones. Son 2 slides, pero les quiero preguntar honestamente si están demasiado cansados o si quieren que los explique, lo dejo para la clase que viene, porque me parece que ya va bastante contenido. Entonces, ¿quieren que les explique? Me parece suficiente por esta clase. Sí, a mí también, ok, honestamente. Entonces, la clase que viene vamos a retomar acá y vamos a ver cómo le podemos dar masa a los fermiones. Lo que vimos entonces aprovecho los minutos que me quedan para recapitular. Entonces, hicimos, yo diría, 2 grandes cosas en la clase de hoy. La primera es ver cómo unificar la interacción electrodébil. Lo habíamos visto hace 2 clases, pero lo vimos un poquitito más en detalle en esta, cómo hacer la unificación electrodébil. ¿Qué significa? Significa elegir específicamente valores de hipercarga y de isospin débil para los campos. Recuerden que los campos son el neutrino, el electrón, ambos left, y el electrón right. Y esto es replicado para todos los demás dobletes de la interacción débil. El neutrino muónico muón, el neutrino tau el tau y los quarks. ¿Sí? Agarro uno de ellos para escribir menos, si no tendría que escribir esto por 6. Y notamos que la corriente electromagnética que nosotros ya conocíamos antes de cualquier quilombo previo a esta unificación, el electromagnetismo lo entendíamos, ¿sí? Y ahora vemos que el electromagnetismo la corriente electromagnética la podemos escribir como una parte de SU2 left y una parte de la hipercarga, la corriente de hipercarga. ¿Sí? Y vimos que el lagrangiano de interacción de SU2 left e hipercarga juntos, o sea, SU2 left por 1 de hipercarga, como una única teoría unificada, nos da el lagrangiano de interacción algo que describe las interacciones débiles, neutras, y la otra cosa es el electromagnetismo tal cual lo habíamos visto antes de esta unificación. O sea, el electromagnetismo surge, ¿sí?, como parte del lagrangiano de interacción de esta unificación electrodébil. O sea, la interacción electromagnética es una parte de la interacción electrodébil, donde una componente viene de la componente 3 de SU2 left y la otra es la hipercarga. ¿Sí? Esa es otra cosa importante. El segundo aspecto importante de la clase de hoy es cómo, ahora que tenemos a la interacción electrodébil descrita de manera unificada, o sea, con los valores precisos que nos dan el electromagnetismo, la interacción débil, lo que vimos es cómo darle masa a los campos de gauge. ¿Sí? Que vimos al principio de la clase que si uno pone términos de masa, la invariancia de gauge se rompe. Entonces, la manera de solucionar es agregar un lagrangiano nuevo. Agregarle el lagrangiano de modelo estándar, lagrangiano de la interacción electrodébil, agregarle el lagrangiano de Higgs. ¿Sí? Entonces agregamos una nueva partícula, que vamos a llamar h de x, ¿sí? Un nuevo campo escalar real, ¿sí?, que a través de la derivada covariante, a través del término cinético de mu-phi, a través de este término, surgen un montón de términos, ¿sí?, surgen un montón de términos, pero algunos de ellos son proporcionales a los campos al cuadrado, proporcionales al campo W al cuadrado, y son proporcionales al campo del fotón al cuadrado y al campo del Z al cuadrado. ¿Sí? Lo interesante es que la elección específica que hicimos para la teoría electrodébil, o sea, los valores que le dimos a la teoría de entrada, nos permitieron hacer que el fotón adquiera masa cero, que el Z adquiera una masa y que el W adquiera una cierta masa. ¿Sí?
Entonces aparecieron términos de masa para los campos de gauge sin romper la invariancia de gauge a través de este término, a través de agregar el lagrangiano de Higgs, y el término cinético, el de mu-phi, nos dio términos que son proporcionales a los campos al cuadrado. ¿Sí? Eso es, a grosso modo, la parte importante o central de lo que estuvimos discutiendo en la clase de hoy. Lo que nos queda colgado para la clase que viene es cómo adquieren masa los fermiones. Con esto le dimos masa al W, al Z y masa 0 al fotón. Ahora tenemos que darle masa a los fermiones de la teoría, al electrón, a los quarks, y darle masa 0 a los neutrinos. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver para la clase que viene porque ya es demasiado para la clase de hoy. No es trivial seguir el detalle de las cosas que vimos. Yo lo que les sugiero es que hagan explícitamente las cuentas que están en el medio de lo que yo escribí hoy. O sea, yo les sugiero que hagan las cuentas que están escritas en este slide ustedes a mano para convencerse y entender qué es lo que uno está haciendo, porque por ahí uno se pierde y además muchos términos de las expresiones que estamos escribiendo los estoy tirando, entonces, o no los estoy escribiendo de manera explícita y me concentro solo en algunos. Entonces está bueno que hacerlos ustedes explícitamente para entender mejor qué cuentas estamos haciendo y cómo las estamos interpretando. Así que yo les sugiero que hagan estas cuentas explícitamente ustedes. ¿Sí? Más allá de esto, que es tarea para la intimidad de ustedes en su casa, ¿no? Mirar estas cuentas con un poco de detalle. ¿Hay alguna cosa que les haya quedado súper confusa o que no se entendió, o que quieren que les explique de otra manera? ¿Están muy perdidos? ¿Están medio perdidos? ¿No están nada perdidos? Me gustaría saber en qué situación estamos. Bastante perdidos, ¿ok? Ni una ni la otra se siguió, y bueno, entonces estamos más o menos, hay un promedio de gente que está medio perdida, gente que está menos perdida. Hace un par de clases que no puede estar, bueno, es crucial estar al día, o sea, yo les sugiero, ok, tengo varias clases para que vean varias clases. Bueno, por suerte las clases están grabadas y las pueden escuchar las clases previas, así que yo les sugiero que las 3 últimas clases las tienen que ver en conjunto, porque están medio enganchadas entre sí. Entonces, por suerte las tienen grabadas y que las pueden volver a escuchar. Yo les sugiero que lo miren con cuidado porque estas clases, para entenderlas, estas últimas 3 en su conjunto, requiere entender conceptualmente la idea de cuál es el problema que uno enfrenta y cuáles son las herramientas, aunque sea desde el punto de vista conceptual, para resolverlas, y después sí sentarse y hacer la cuenta con un poco de cuidado para entenderlo bien. ¿Sí? Por encima no lo van a entender nunca, ¿ah? O puede ser muy difícil. Entonces yo les recomiendo que se sienten en sus casas, que vean los videos y que traten de hacer las cuentas en su casa. ¿Sí? Esto no es sencillo, no es trivial, requiere que lo miren con un poco de cuidado. ¿Ok? Bueno, entonces la clase que viene vamos a terminar lo que nos quedó colgado de la clase de hoy, que tiene que ver con cómo le damos masa a los fermiones. Son pocos slides. Y vamos a tratar de empezar un tema nuevo que tiene que ver con la física de neutrinos. Vamos a llamar oscilaciones de neutrinos. ¿Sí? Es un tema bastante distinto a lo que vinimos trabajando en las últimas clases. ¿Sí? Bueno, damos por finalizada la clase de hoy, por lo menos la teórica entonces, y le paso la posta a Matías. Bueno, hacemos... ¿Qué tal, Gustavo? Hacemos Hola, 10 minutos. 10 minutos. Arrancamos y 40. Dale. Parece. Bueno,